Em, la raíz padre de emuná es amán, que en el hebreo moderno sería Aleph, Mem y Nun, que se escribe de esta manera, y en hebreo moderno es de esta forma. Y si lo ven conocido, es también la raíz padre de la palabra amén, que se escribe también de esta forma. Si se acuerdan, empieza con Aleph, Mem y Nun. Y según el diccionario Strong, amán significa levantar, mantener, confiar, creer, permanecer, confirmar, cumplir y ser leal. Y esta palabra fe lo escuchamos mucho en el Nuevo Testamento y más que en el Antiguo Testamento. Y sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en el griego. Así que vamos a ver la palabra fe, pero en griego. La palabra fe en griego es pistis, que en griego sería pi, iota, sigma, tau, iota y otra vez sigma. Esta está escrito en griego. Y según el libro de Strong también significa convicción, fidelidad, constancia y confianza. Y vamos a volver a la palabra emuná en el hebreo arcaico. Los significados de cada palabra, de cada letra, acá yo los puse acá abajo. Tenemos Aleph, que es buey, fuerza líder, Men, que es agua, sangre, caos, clavo, Bab, que es clavo, seguro y agregar, Nun, que es semilla, vida, continuar, y Hei, que es contemplar, revelar y aliento. Y una de las posibles significados que pude hacer puede ser la fuerza revelada a mi vida que me da la seguridad, que me da seguridad, firmeza, puse seguridad o firmeza en el caos. Y este caos podemos verlo como dificultades, como los problemas, yo puse representando al mundo. Y vamos a volver a la palabra fe. La Biblia nos muestra una de las definiciones, la definición de fe en Hebreos, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podemos ver que la fe es algo cierto, es algo verdadero y también es algo seguro. Así como vimos que una de las definiciones de emuná, que es fe, es verdad y seguridad. Disculpe, hermano. Em, Bien, continuando, habíamos dicho Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta fe podemos ver que es algo cierto, es algo verdadero y también algo seguro. Como una de las definiciones de emuná, que fe es verdad y seguridad. ¿Y de dónde proviene esta emuná, esta fe, esta pistis? Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8.
Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la fe proviene de Dios y es de Dios. Pero también podemos nosotros apropiarnos de esta fe y decir que es nuestra, pero sabiendo que que esta fe, la que me da Dios, esta fe es una fe que me da Dios. Pero también podemos decir que es mi fe, así como Pablo en sus cartas habla de la fe de los hermanos. Unos ejemplos puede ser Efesios 1:15. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, la fe de los hermanos, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Y otro ejemplo en Romanos 1:8. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, por la fe de los hermanos, la fe en el Señor, que es divulgada por todo el mundo. Y también Jesús habla de la fe de las personas que eran sanadas. Por ejemplo, él decía, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. O un ejemplo más específico, ni en Jerusalén he encontrado tanta fe como la de esta mujer, y entre otros. Podemos ver que esta fe también nosotros podemos apropiarnos, esta fe que proviene del Señor. ¿Y cómo podemos obtener esta fe? En Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, lo voy a leer de la versión BTX, dice, así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. No viene la fe por escuchar cualquier cosa, sino la palabra de Dios, que es palabra de verdad, palabra de sabiduría, palabra que nos da convicción y confianza en Dios. Y Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, Lucas 17, versículos 5 y 6, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y aquí el Señor nos va a aumentar la fe, pero primero quiere que entendamos la importancia y el poder que tiene solo una pequeña cantidad de fe. El Señor nos va a aumentar nuestra fe, va a aumentar nuestra firmeza, nuestra seguridad, nuestra convicción, nuestra confianza y nuestra fidelidad en Dios. Y en Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4:35 vemos una situación en la que los discípulos tuvieron falta de fe. Dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Esto es, Jesús estaba en la popa. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Y en esta situación, la tempestad representa a las dificultades, la barca representa a nuestro cuerpo, los discípulos representan a nuestra alma y Jesús representa a nuestra nueva creación. Y vemos que Jesús, nuestra nueva creación, estaba en paz, en quietud ante la adversidad, pero nuestra alma se turbaba y se atemorizaba. Y esta alma empieza a recurrir a su razonamiento, a su conocimiento, a su vieja carne, para resistir ante el problema. Seguramente los apóstoles eh, bajaron las velas, sacaban el agua de las barcas, entre otras cosas. Pero cuando dejamos que el Señor se haga cargo, se crea una bonanza a nuestro alrededor. Y Jesús les pregunta: ¿cómo no tenéis fe? O sea, ¿cómo no fueron fieles a Él para acudir primeramente? ¿Cómo no tuvieron la firmeza, la seguridad y convicción, hasta podemos decir, de calmar la tormenta ellos mismos? Porque ellos podían ver la situación que se venía, la tormenta que se venía, y podían acudir primeramente a su Señor, o también podían decir que el viento se detuviese, podían decir que la tempestad se podría calmar, porque ellos no actuaban con fe. Y habíamos visto que en Lucas, con un poquito de fe, podría mandar a un árbol a que se plantase en el mar. Así que los discípulos no tuvieron fe. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en Hebreos, ahí 11.6, Hebreos 11.6 dice: Pero es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, dice en la versión BTX, crea que existe. Y en estos versículos vemos la importancia que tiene la fe en nuestra vida, que por medio de la fe nosotros podemos vivir bajo la voluntad de Dios en este mundo y podemos vivir una vida que agrade a nuestro Señor. Y ya para terminar, en Santiago capítulo 2, Santiago 2, versículo 14 al 24, dice, Santiago 2:14: Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Y vemos en el versículo 18, ¿cómo puedo mostrar mi fe si no es por obras? Mi obrar tiene que ser movido por la fe. Y una de las definiciones que de pistis que habíamos visto es constancia. Y esto refería a una constancia en las cosas de Dios, en el obrar de la palabra. Porque nuestro evangelio no es un evangelio solamente teórico, sino que es un evangelio práctico. Un evangelio en donde se practica la justicia, se practica la verdad, se practica la misericordia, la fidelidad, el amor, la fe, con el fin de perfeccionarnos para ser semejantes a Jesús. Así como Abraham, que dice que su fe se perfeccionó por sus obras. Y así el Señor nos quiere perfeccionar por nuestras obras que son movidas por fe. Y con esto que ya termina. Que el Señor les bendiga. Ya. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahí como decía Fiti, la fe se practica para ser perfeccionado. Es una práctica, así como nosotros hacemos ejercicio en la escuela, en matemática, cualquier materia, es una práctica. Y siempre en el castellano nosotros las definiciones de las palabras siempre son abstractas, ¿no? Como amor o fe. Siempre nos dicen esas dos palabras y empezamos a imaginar qué es lo que es esto. Por eso tenemos que ver siempre en el pensamiento original, ¿no? En lo que el Señor, y es práctica. El amor es algo práctico. ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde vemos esto? En Corintios, ¿no? Capítulo 13, ahí vemos las definiciones del amor. El mundo tiene un concepto del amor, es novelesco, es abstracto, es imaginar muchas cosas de lo que es amor. Pero en Corintios ya es cosas concretas, el amor es sufrido. ¿Y cómo vamos a ver esto? ¿Y cómo vamos a ver si es fe o se hace fe en nuestra vida? Tenemos que practicar, pero no sufrir un sufrimiento carnal, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, el amor no se irrita. Viene alguien y nos irrita. O en la misma pareja, una mala contestación nos irrita. Ahí empieza la práctica para ser perfeccionado. Y en cuanto a la fe, nosotros tenemos que ver también, es una práctica. ¿Y cómo hacemos? En el griego, como dijo Fitis, pistis, una constancia. Y tenemos que ser constantes en qué? En oír la palabra de Dios. Ese es uno de los verbos de la palabra fe. La palabra fe tiene 4 verbos, ¿no? Uno de esos es oír. ¿Y cómo nosotros vamos a tener fe si no escuchamos la palabra de Dios? Por eso es tan importante congregarse. La palabra de Dios no solamente es algo escrito que nosotros hemos recibido, sino el Espíritu, ¿no? Que contiene esos mensajes. Por eso necesitamos mucho del Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. Y otro verbo de oír es, una vez que oímos la palabra de Dios, muchas veces vamos al culto y escuchamos nada más. Y ahí nomás quedamos. El otro es aceptar. Aceptar lo que se está diciendo. La palabra de Dios dice que la carne no quiere ni puede. Y justamente la palabra de Dios escuchamos y siempre viene a cortar nuestra carne. Y tenemos ahí una lucha interna. Pero necesitamos creer a la palabra de Dios. Oímos y el Espíritu va a aceptar. Jesús es
tu Salvador o es nuestro Salvador. Ese es el Espíritu Santo que vino un día a nuestra vida. A convencernos de que éramos pecadores. Oímos la palabra de Dios, que necesitamos un Salvador, y empezamos ya a aceptar. Aceptamos nuestro corazón. Y después la otra palabra es ir. ¿A dónde ir? Y a la fuente. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable, como escuchamos. Y todas circunstancias, ¿no? Como vimos ahí en los discípulos en el mar, en la tempestad, en su barca se estaba llenando de agua, decía Fiti, o bajaban la bandera. La palabra de Dios es un libro donde encontramos, ¿no? O es la fuente, la palabra de Dios es la fuente donde encontramos para cada circunstancia de nuestra vida algo que va a saciar nuestro corazón. Y de todo, bueno, ya es la parte tercera, ¿no? Y después vemos en la palabra de Dios que hay solución para cada circunstancia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así la palabra de Dios viene. ¿Hay algo imposible para Dios? Viene la palabra de Dios a nuestra vida, escuchamos, aceptamos y vemos muchas veces milagros de parte de Dios. Porque vemos gente transformada por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la última parte? Aprovechar. ¿No? Si alguien de los jóvenes me dice, hermano, le invito a comer algo. Escuché una invitación por teléfono y bueno, acepto. Pero todavía no fui. Después voy y ahí veo la mesa servida, exquisita comida, y siento el aroma y me voy sin comer. No aproveché. Pero qué lindo si uno se queda y termina de comer todas estas cosas. Y así es la palabra de Dios. Y estas 4 verbos son prácticas que uno tiene que hacer. Y ahí vimos, ¿no? La raíz de la palabra emuná. Amén. Ya vimos esa palabra. Es la fuerza ese que me hace continuar a pesar del caos. A pesar del caos. Impresionante, ¿eh? Gracias al Señor. Bueno, muy bien, Piti. Y bueno, que el Señor siga bendiciendo. Bueno, el tiempo se nos está terminando esta parte. Vamos a cortar ahora y volvemos con el mismo enlace, ¿sí, chicos? Volvemos con el mismo enlace. Finalizamos ahora y volvemos con el mismo enlace.